Bien, doctores, con la de nuestro ponente, el doctor Henry Coronado Salazar, voy a realizar la presentación de esta sesión. Muy buenas noches, doctoras y doctoras. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy, doctores, vamos a dar apertura de nuestro diplomado especializado en sistema de audiencias en el nuevo proceso penal y técnicas de litigación oral. Este diplomado, estimados doctores, viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas. Este diplomado se va a desarrollar en 10 sesiones. El día de hoy es nuestra apertura, la primera sesión. Por lo tanto, en esta sesión, el doctor Henry Coronado Salazar va a dar la apertura, quien va a abordar el tema sobre las etapas y las audiencias en el proceso penal. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras y también aquellos doctores que desean formular sus preguntas pueden realizarlo en el caja de comentarios en el chat. Aquellos doctores que desean interactuar con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio. Recordarles que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a desarrollar el día de hoy. Asimismo, doctores, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran en esta sala Zoom, y también aquellos doctores que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP desde distintas regiones de nuestro país. Bien, doctor, con ello le doy el uso de la palabra y gracias nuevamente por conectarse con nuestra institución ANDAP. Muy bien, muchísimas gracias por la cordial invitación y también a todos los participantes por darse tiempo esta noche. Hoy vamos a desarrollar el tema de las etapas y el sistema de audiencias en el Código Procesal Penal. Vamos a hacer que esta clase sea una clase interactiva donde vamos a participar. Seguramente ustedes ya conocen algunas figuras y audiencias que se dan en este nuevo modelo procesal penal y con ello vamos a retroalimentar. Muy bien, damos inicio a la sesión indicando entonces la forma como pueden participar. Es a través de la caja de comentarios y también de la mano alzada, ¿correcto? Muy bien, el tema que nos convoca lo voy a compartir a través de una lámina para que ustedes también puedan seguirnos y de ese modo podamos continuar. Me indican, por favor, si se observa la lámina que estoy poniendo. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en el nuevo modelo procesal penal, estimados amigos, para hablar sobre todo del sistema de audiencias, tenemos que recordar sobre todo los tipos o las etapas del proceso penal y los tipos de proceso, ¿no? Como primer punto, vamos a tener entonces etapas del proceso penal. En el nuevo modelo procesal penal, que no es tan nuevo, tiene más de 15 años de vigencia en el país, vamos a encontrar distintas etapas, como por ejemplo la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento. Y también existe una cuarta etapa que viene a ser la etapa de ejecución. Entonces, en este proceso penal del 2004, se ha establecido que en cada una de estas etapas puede darse un sistema de audiencias, claro, con cierto tipo de característica de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Entonces, hoy vamos a desarrollar alguna de estas audiencias que se tienen en el nuevo modelo procesal penal. Al finalizar la sesión, yo les voy a proporcionar a los organizadores las audiencias que he encontrado en el nuevo modelo procesal penal que se pueden llevar a cabo. Ahora, entonces, señalado esto, también vamos a mencionar que en el Perú existen tanto audiencias públicas como audiencias privadas. Muy bien, como primer punto, entonces, vemos el tema de la etapa y luego desarrollaremos las audiencias que se llevan a cabo en esta, ¿no? Solo para recordar entonces que en el proceso penal vamos a tener, a ver cuántas etapas. ¿Alguien me señala? Caja de comentarios, ¿cuántas etapas vamos a tener? Caja de comentarios, buenas noches, a ver. ¿Cuántas etapas vamos a tener en el nuevo modelo procesal penal? ¿Vamos a tener 3 o vamos a tener 4? A ver, ¿quién me dice que vamos a tener 4? Yo considero que tenemos 4 etapas.
Etapa de investigación. Luego tenemos etapa intermedia. Etapa de ejecución, no, etapa de juicio oral y etapa de ejecución. Porque vamos a ver que puede haber audiencias en etapa de ejecución, ¿correcto? Muy bien. Ahora, también lo que tenemos que saber, aquí solamente para recordar, que en la etapa 1, en esta, vamos a encontrar una subetapa, ¿correcto? En este caso en concreto, la subetapa va a ser diligencias preliminares, ¿correcto? Diligencias preliminares. Entonces, las diligencias preliminares forman parte de la etapa de investigación. ¿Queda claro esto? Muy bien. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque como punto 2 vamos a mencionar lo siguiente, que también en el proceso penal, en cada una de estas etapas, vamos a encontrar un sistema de audiencias, ¿correcto? Que pueden ser audiencias públicas y audiencias privadas. Hasta ahí, primer punto, porque luego desarrollaré cuáles son las audiencias privadas y cuáles son las audiencias públicas que se pueden dar en este Código Procesal Penal del 2004. Ahora, segundo punto que hay que tener en cuenta aquí son los tipos de proceso. En este caso en concreto, cuando vamos a hablar de tipos de proceso, vamos a hablar sobre todo de procesos. A ver, alguien, caja de comentario. Procesos simples. Vamos a hablar de qué? De procesos complejos. Vamos a hablar de procesos de criminalidad organizada. Procesos de criminalidad organizada. Y vamos a hablar también de qué? Uno, de procesos de proceso inmediato, procesos especiales, ¿no? Muy bien. Entonces, cada una de estas señala, en este caso en concreto, su plazo, ¿no? Su plazo de investigación es cada uno es distinto. En procesos especiales estoy poniendo como el proceso de incoación de proceso inmediato, proceso inmediato. Entonces, aquí vamos a tener etapas y plazos, ¿no? Sobre todo en estos tres vamos a encontrar la misma figura. ¿Cuál es? En esta vamos a encontrar diligencia preliminar, etapa intermedia, no, diligencia preliminar, prepa, etapa intermedia y juzgamiento. ¿Correcto? Y sus plazos van a ser distintos, ¿no? Aquí será, por ejemplo, 60. En el complejo será 8 meses. Estoy hablando de diligencia preliminar. Y aquí voy a hablar de 36 meses, ¿cierto? Yo les pregunto aquí, a ver, en proceso especial, ¿qué viene a ser este proceso inmediato? 36 meses. ¿Existe o no diligencias preliminares aquí? ¿Existe o no diligencias preliminares en proceso inmediato? Claro, el plazo de las diligencias preliminares máximo será 48 horas aquí. Claro que sí. Tiene que aperturarse una disposición 48 horas. ¿Mm? Porque ahí el fiscal decidirá si ese caso, por ejemplo, lo va a llevar al juez de investigación preparatoria a través de un proceso inmediato. Ahora, en este periodo vamos a poder ver audiencias que lo vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, procesos simples, diligencias preliminares, por ejemplo, 60 días, complejos 8 meses, criminalidad organizada 36 meses.
Y en procesos especiales, como por ejemplo este proceso inmediato, que está mejor, proceso inmediato, lo vamos a poner ahí, proceso inmediato. El plazo de diligencias preliminares será de 48 horas y luego el fiscal tendrá estas dos opciones. En este caso en concreto, si existe flagrancia delictiva y evidencia delictiva, entonces hará incoación de proceso inmediato, ¿no? Muy bien, hay uno de ellos acá, incoar proceso inmediato. ¿Listo? Bueno, señalado esto entonces, como punto 2, lo que tenemos que señalar es lo siguiente. En este proceso inmediato no va a existir la formalización de investigación preparatoria. En todos estos de acá arriba, va a darse las demás etapas que ya hemos mencionado. Es decir, va a haber diligencia preliminar, va a haber prepa, va a haber etapa intermedia, va a haber juzgamiento, incluso ejecución. Algunos no consideran la cuarta etapa como etapa del proceso penal, pero en mi opinión personal sí, porque cuando se expida una sentencia, esa etapa de control de ejecución de sentencia sí es una etapa, porque tiene que controlar el fiscal que está a cargo de la investigación que la resolución judicial expedida se cumpla en su integridad. En caso no se cumpla, existe esta figura, por ejemplo, de la revocatoria, para que pueda imponer el juez. Entonces, en mi opinión personal, existen 4 etapas. Etapa de investigación, diligencia preliminar preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral y la etapa de ejecución. Si no, ¿dónde quedaría la cuarta etapa? Es decir, ¿dónde materializaríamos, por ejemplo, las sentencias condenatorias con pena suspendida? Si ya el juicio terminó, si el juez de juzgamiento acaba su función con la expedición de la sentencia. El juez de juzgamiento, ya sea unipersonal o colegiado, señala condenado a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por 3. ¿Quién se encarga luego de ejecutar eso? Va a ser otra etapa que viene a ser la etapa de ejecución de sentencia. Muy bien, donde se puede dar sobre todo ciertas, se va a dar el cumplimiento o no de la sentencia impuesta por el juez de juzgamiento. Por eso, en mi opinión personal, existen 4 etapas y no 3, porque el juez de juzgamiento no hace la etapa de control de la sentencia que expide. O alguien me puede decir, a ver, caja de comentarios o micrófono abierto. Primero vamos por micrófono abierto. A ver, alguien que tenga una opinión distinta. Si el juez de juzgamiento es el que hace el control de la ejecución de la sentencia. ¿Mm? A ver, Emerson dice, adelante Emerson, a ver, denle micrófono. Tampoco es en la etapa de investigación, ¿eh? A ver, denle micrófono a Emerson. ¿Quién hace el control de la ejecución de la sentencia? ¿Acaso se hace en etapa de investigación? ¿Acaso se hace en etapa intermedia? ¿Acaso se hace el control en la etapa de juzgamiento? Esta es una subetapa que viene a ser, en mi opinión personal, luego de finalizar un caso. ¿Y está a cargo de quién? Del fiscal con el juez de investigación preparatoria. Pero netamente, ¿qué ven? Reglas de conducta, pues. ¿No ven otra cosa? ¿Mm? Profesor, buenas noches. Sí, adelante. Claro, yo creo que serían tres, porque estaríamos partiendo, para que sean cuatro, estaríamos partiendo de que todos van a terminar sentenciados y se supone que en la investigación preparatoria se tiene que la presunción de inocencia. Entonces, puede hacer que se archive y nunca se va a llegar a la Claro. cuarta etapa de ejecución. Entonces, la cuarta etapa está sujeta a que el juez tenga una sentencia condenatoria. En ese caso serían las 4 etapas. Pero como todos parte de la presunción de inocencia donde queda absuelto o condenado, entonces sería inicialmente 3. Esa sería mi opinión. Muy Gracias. bien, claro. La mayoría dice 3, pero ¿quién nos pone la cuarta etapa? ¿Quién controla la cuarta etapa en la práctica? ¿Mm? ¿Quién controla la cuarta etapa? Recuerden que en el juicio oral puede haber sentencia absolutoria con condena civil, artículo 12.3 del Código Procesal Penal. Oiga, acaban de absolverme de la responsabilidad penal, pero me han impuesto consecuencias civiles.
¿Quién controla eso? ¿El juez de juzgamiento? No, eso va a ser un juez de investigación preparatoria, pero como, en mi opinión personal, como una cuarta etapa. Eso no se hace en etapa anterior, pues no se hace en la prepa, no se hace en la etapa intermedia, tampoco en juzgamiento, porque ahí se debate otro tipo de control. Entonces, en mi opinión personal, puede ser que ustedes discrepen, pero por eso estoy poniendo, en mi opinión personal, existe 4 etapas en el Código Procesal Penal. Etapa de investigación, diligencia preliminar y la preparatoria, que son netamente ¿de qué? De búsqueda y obtención de datos, indicios y hallazgos. De eso es. Datos, indicios, hallazgos. Solamente esa etapa es para eso, para hacer actos de investigación. No es para controlar si cumple o no una sentencia, si cumple o no ya un mandato judicial que ha quedado firme. Esa etapa de investigación no es para eso. La segunda etapa, etapa intermedia, es una etapa netamente de saneamiento, netamente una etapa de control, de pertinencia, de la admisión de medios de prueba. Si este caso pasa o no a juicio oral. Y la tercera etapa es netamente de actuación probatoria, que viene a ser, las partes van a presentar sus proposiciones fácticas y las partes van a tener que probar, en este caso fiscalía, probar más allá. No hay ese de más allá de toda duda razonable. Hoy se habla de una probabilidad. Ya la Corte Suprema acaba de cambiar ese criterio, ¿no? Tomando como referencia justamente a la escuela de Girona, ¿no? Jordi Ferrer y todo lo demás. Ya cambió ese criterio que antes mencionaba, más allá de toda duda razonable. Era lógico, ¿no? Porque el más allá de toda duda razonable era subjetivo, pues. El único que podría decir se ha probado plenamente, sin error, sería Dios. Pero acá hacemos reconstrucción de un hecho del pasado, reconstruimos un suceso, por tanto siempre hay un margen de error. Entonces, ese criterio desterrado ya con una jurisprudencia que se ha dado recientemente por la Corte Suprema, creo que es lo correcto, y por eso yo considero que cuando se expide ya una sentencia, en este concreto puede ser una sentencia condenatoria, sobre todo condenatoria, existe una etapa más que viene a ser de ejecución, que es totalmente distinto en cuanto a sus fines a las etapas anteriores. En etapas anteriores hemos dicho búsqueda y obtención de datos, control de pertinencia de los medios de prueba, actuación probatoria. Esta subetapa es netamente de qué? De controlar que la sentencia expedida se cumpla en su integridad. Puede ser tanto de la pretensión penal como de la pretensión civil, o simplemente sea de la pretensión civil. Incluso hay sentencias absolutorias de la responsabilidad penal con consecuencias civiles. Bueno, puede ser que no comparta mi posición, pero en mi opinión personal es de ese modo. ¿Y en la práctica cómo lo vemos? En la práctica lo vemos así. ¿Quién controla esta cuarta etapa? Fiscal con juez de investigación preparatoria. ¿Sobre qué se abocan? Concretamente, sobre el fallo expedido en tercera etapa. Muy bien. Entonces, eso queda claro, ¿no? Queda claro. Muy bien. Vamos con el tema entonces del sistema de audiencia. Entonces, estamos mencionando etapas del proceso penal, tipos de procesos, porque cuando vamos a hablar de sistema de audiencias, hay que hacer mención lo siguiente. Va a existir audiencias públicas y audiencias privadas. En el nuevo modelo procesal penal no todo es público. Y con esto tal vez podemos romper un esquema que todo el mundo habla. Y yo les pregunto, el sistema que nosotros tenemos, el sistema procesal penal, ¿prima la oralidad o prima la escrituralidad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, lo voy a poner aquí. Sistema penal peruano. Sistema penal peruano. ¿Qué prima? ¿Prima la oralidad o prima la escrituralidad? ¿Cuál es el que prima? ¿Cuál tiene mayor porcentaje aquí en nuestro sistema? ¿Oralidad o prima la escrituralidad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál prima más? A ver, ¿dónde está esto? ¿Por qué no lo puedo ver esto? ¿Dicen la oralidad? ¿Prima la oralidad? ¿Están seguros?
Yo creo, en mi opinión personal, prima la escrituralidad. Y lo voy a demostrar. Prima la escrituralidad en mayor porcentaje. Es más o menos 80-20. Pongamos unos 70-30, ¿ya? Y lo vamos a demostrar, ¿ah? No es porque a mí se me ocurre. En mi opinión personal, ustedes mismos se van a dar cuenta. Miren, si ustedes dicen oralidad, pongamos un ejemplo. Etapa de investigación. Sede fiscal. Usted es abogado. Pregunta. Si usted quiere que Juana Pérez rinda testimonio, ¿usted lo pide de forma oral al fiscal? ¿Sí o no? ¿Mm? No, cierto. Entonces, primer punto para que se den cuenta. Primero tiene que ser escrito. Escrito. Segundo momento. Etapa intermedia. Etapa intermedia. El fiscal concurre al despacho del juez en forma oral a sustentar el requerimiento, o primero presenta por escrito el requerimiento acusatorio y luego se limita a oralizar lo que está escrito. ¿Mm? Primero por escrito. ¿O han visto algún fiscal que formula acusación de forma oral? ¿O usted presenta sus observaciones a la acusación de forma oral? Es escrito. Y el tercer momento, en mi opinión personal, ¿la sentencia es verbal, oral, o la sentencia es escrita? ¿Qué prima? Es como en el sistema americano donde el jurado falla, dice, bueno, hemos escuchado la actuación probatoria, condenado, absuelto, y no existe fundamentación. No existe un documento que acoja los motivos por qué han arribado a esa conclusión, ya sea condenatoria o absolutoria. ¿Mm? Vamos a ver qué prima qué. En este sistema que tenemos va a primar, por eso he puesto más o menos 70%, todo es escrito. Todo es escrito. Un 30% va a tener que oralizarse, pero la oralización va a tener que limitarse ¿a qué? A lo que está escrito. Por eso cuando vamos a hablar hoy del sistema de audiencias, primero va a tener que haber la escrituralidad. Tú le vas a pedir una determinada audiencia, por ejemplo, al juez, primero por escrito y luego lo vas a oralizar y te vas a limitar ¿a qué? A lo que está escrito. A ver, micrófono abierto, o alguien me dice que es distinto. O usted va donde el juez le dice, señor juez, hoy día quiero que usted me atienda y quiero oralizar mi pretensión. Estos son mis fundamentos orales. Y el juez resuelve, sí, fundado oralmente. No hay nada escrito. No, ¿cierto? En mi opinión personal, en este nuevo modelo procesal penal, por eso estoy poniendo un 70-30, primero tiene que presentarse por escrito y luego debe oralizarse lo que está escrito. Y aquí, en mi opinión personal, puede ser que no compartan. Yo respeto su posición de ustedes. En mi opinión personal, la oralización
se limita a lo que has presentado por escrito. No te puedes saltar, no puedes, mejor dicho, no puedes alegar algo que no está en forma escrita. Si haces eso, ¿qué hay? No existe igualdad de armas. ¿Correcto? O sea, yo no me puedo ir a una audiencia con un argumento que yo no he puesto ¿dónde? En el escrito. El fiscal no puede irse con un medio impugnatorio que ha escrito de forma oral y en audiencia mencionar de otro modo. ¿Esto lo va a limitar a qué? Que tiene que limitarse a lo que está plasmado de forma escrita. Por eso, en mi opinión personal, puede ser que yo esté equivocado. Primero tenemos que saber escribir para luego saber oralizar y resumir los puntos más importantes de lo que hemos escrito. La diferencia con el sistema anterior es que todo era escrito, todo el papel aguantaba todo, pero ahora lo que se ha innovado es que el papel debe contener lo que yo voy a oralizar. ¿Correcto? Claro, los puntos más importantes que yo he escrito, puede ser que haya presentado 100 hojas, en 5 minutos tendré que resumir los puntos más importantes de ese escrito en forma oral. Pero yo no me puedo salir ¿de dónde? Del esquema del escrito. Porque si yo me salgo del esquema de lo que no está escrito, la otra parte simplemente va a decir, está trayendo un argumento que no nos ha corrido traslado. Nos está trayendo un argumento que nos está poniendo en desigualdad de armas, porque yo no vine preparado para esta audiencia para ese argumento. Yo vine preparado para esta audiencia para el argumento señalado en forma escrita. En mi opinión personal es de ese modo. Y si estoy equivocado, por favor, corríjame. Pero en la práctica yo lo veo así. Micrófono abierto para ustedes. ¿Alguien ha visto alguna impugnación, alguna tutela de derechos, algo que vamos a hablar hoy, donde el que pide empieza a mencionar hechos que no está en el escrito? A ver, caja de comentarios o micrófono abierto. ¿Yo puedo oralizar en una audiencia algo que no he escrito? A ver, ¿yo puedo oralizar algo que no he dejado por escrito? ¿Es posible hacer eso? No, cierto, porque estás limitado a lo que has escrito. Si tú estás dentro del parámetro que has escrito, nadie te va a cuestionar, porque hay congruencia entre lo que has escrito y lo que estás oralizando de lo que has escrito. Pero si yo hago un argumento, empiezo a mencionar cosas que no he escrito, la contraparte está habilitado, en mi opinión personal, para decir, aquí yo no vine preparado para ese argumento, porque aquí, en el escrito que nos ha corrido traslado, no está ese argumento. No está esa posición, no está esa tesis, no está ese razonamiento. Por tanto, nos está poniendo ¿en qué? En desigualdad de armas. Por tanto, tiene que darnos un tiempo para prepararme sobre ese extremo. Tiene que haber, pues, como una congruencia entre lo que yo presento por escrito con lo que yo voy a alegar. Por eso, en mi opinión personal, tienen que hacer bien el escrito que van a presentar. Así que si un fiscal, por ejemplo, empieza con un argumento que no está en lo escrito, fácil tú te puedes oponer. Puede decir, aquí yo no vine preparado para ese argumento. Yo vine preparado para el argumento que nos trajo por escrito y debe limitarse a lo que ha mencionado en el escrito. Otra cosa es que muchos lo dejan pasar, pues. Muchos abogados dicen, bueno, pues, pero si vas a ser bien técnico, le vas a decir, no, necesito tiempo para prepararme para ese punto. Muy bien, empezamos entonces. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque una de las audiencias que tiene que darse primero por escrito y luego tiene que oralizarse, sobre todo si es en vía judicial, va a ser esto, el principio de oportunidad.
Y este tipo de audiencias se da hasta en 4 momentos. Primero, intraproceso. ¿Cuándo? En diligencias preliminares. Esta es una audiencia privada, donde solamente va a estar el investigado, la parte agraviada, el fiscal y el abogado defensor del investigado. Primer momento donde puede aplicarse el principio de oportunidad, artículo 2 del Código Procesal Penal, una audiencia en sede fiscal intraproceso en diligencias preliminares. Segundo momento que se puede aplicar esta figura del principio de oportunidad, cuando se formaliza investigación preparatoria. Ese ya sería dentro del proceso, pero sigue manteniendo la característica de ser una audiencia privada. Tercer momento que se puede aplicar principio de oportunidad, en proceso inmediato. Y esta también es cuando ya está en vía judicial. Es decir, el fiscal acaba de presentar su incoación de proceso inmediato y antes que se instale el proceso inmediato como tal, se puede cambiar esta figura. ¿Por qué? Por el principio de oportunidad. Y el cuarto momento que se puede dar esta figura es en el proceso penal común, cuando el fiscal formula acusación, el juez corre traslado de la acusación, el 350, inciso, a ver, me dan concretamente la base legal, les voy a dar. El era, si no me recuerdo, 350. 350, inciso 1, literal E. Instar la aplicación, si fuera el caso, de un criterio de oportunidad o principio de oportunidad. Es decir, cuando la pena, por ejemplo, no supere en el extremo mínimo los 4 años de pena privativa de la libertad. Entonces, esta audiencia de esta figura procesal, principio de oportunidad, que no genera antecedentes penales para la persona beneficiada, puede darse en 4 momentos, puede darse en forma intraproceso, en diligencias preliminares, como cuando ya está judicializado con los criterios que ya mencioné. Muy bien. Entonces, en este punto, la primera audiencia que se da en el nuevo modelo procesal penal que podemos encontrar es la audiencia de principio de oportunidad para abstenerse del ejercicio de la acción penal. Para que pueda darse esta audiencia, ya sea en intraproceso o dentro del proceso, como ya les he mencionado, tiene que ser por escrito. Cuando usted quiere la aplicación de principio de oportunidad en sede fiscal, usted no va directamente al fiscal y le dice, ¿sabe qué, fiscal? Aplícale principio de oportunidad. No, usted va a pedirle con un escrito al fiscal que su patrocinado quiere someterse a esta figura procesal. Por eso menciono que primero es lo escrito. Y luego, ¿qué va a pasar? Se va a convocar a la audiencia, se va a discutir de forma oral sobre esos extremos, sobre todo de la pena y la reparación civil, y se va a plasmar en forma escrita el acuerdo. ¿O el acuerdo se plasma en forma verbal? No es cierto. El acuerdo se plasma en forma escrita. Otra cosa en la vía judicial, sí, lo que está pasando en la práctica. Incoa proceso inmediato el fiscal y el abogado dice, ¿sabe qué? Queremos principio de oportunidad. Si el juez fuera más formal, tendría que decir, tu escrito. Claro, en la práctica por un tema de celeridad, dice, bueno, pues, si bien no está el escrito, pónganse de acuerdo y luego me lo hacen saber. Pero lo correcto, en mi opinión personal, sería que el fiscal, no, que el juez le diga, abogado, a ti te corrieron traslado, ¿cierto? Del proceso inmediato. Tú has tenido un plazo razonable para evaluar ese caso. Por tanto, ¿dónde está tu escrito? Muy bien. Entonces, en la primera audiencia que vemos sobre todo, donde prima sobre todo el tema que le estoy mencionando, en mi opinión personal, de la escrituralidad, viene a ser en principio de oportunidad. Ahora, vamos a tener otro tipo de audiencias. Audiencia para resolver medios de defensa, ¿no? En este caso en concreto, está referido sobre todo a
medios técnicos de defensa, como por ejemplo la cuestión previa, la cuestión prejudicial, las excepciones. Esta es una audiencia que se plantea cuando el caso está sobre todo judicializado. Es decir, cuando el caso, por ejemplo, ya está con formalización de investigación preparatoria. En la gran mayoría de casos, ¿no? En este caso en concreto. O sobre todo en las excepciones. Este tipo de audiencia, para que sea una audiencia, requiere, como ya les he mencionado, primero se presente por escrito y luego se oralice en audiencia. Por eso yo mencionaba, es más o menos 70-30 en el sistema que tenemos, la oralidad. En la oralidad será un 30 o 40%, pero tengo que oralizar de algo que yo presenté previamente por escrito, resaltando los puntos más importantes que he plasmado en el escrito que yo presenté a la autoridad competente. En este caso en concreto, la audiencia para resolver medios técnicos de defensa va a estar a cargo de un juez de investigación preparatoria. Este será el indicado para llevar a cabo esta audiencia previo traslado a la contraparte, en este caso en concreto, al fiscal que está a cargo de esa investigación. Y va a correr traslado del contenido del escrito. Por eso yo mencionaba, esto es oral, esto es escrituralidad primero. Si el abogado empieza a mencionar puntos que no está en el escrito de excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, fácil, el fiscal podría decir, me está sorprendiendo. Yo no vine preparado para ese punto. Deme un tiempo razonable para poder prepararme. Este tipo de audiencias se lleva a cabo en etapa de investigación, sobre todo. Luego, vamos a tener también otro tipo de audiencias. Audiencia de actuación de pruebas y nulidad de transferencias, por ejemplo. En este caso en concreto, vamos a encontrar en el artículo 15, ¿no? El juez, absuelto el trámite o transcurrido el plazo respectivo, de ser el caso, citará una audiencia dentro del 5º día para la actuación de las pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los participantes, ¿no? Normalmente, este tipo de nulidades de transferencias en la práctica se realizan cuando estamos en etapa de investigación. Una determinada persona, por ejemplo, si está en crimen organizado, empieza a deshacerse, por ejemplo, de su patrimonio. Empieza a transferir a sus hijos, a sus familiares, empieza a vender estos bienes que podrían servir en un futuro para la reparación civil. En ese caso en concreto, el fiscal está habilitado a que esas transferencias sean declaradas nulas, porque esta persona se está poniendo en una situación de insolvencia. Por tanto, también se puede plantear este tipo de audiencias, pero en etapa de investigación. Todo este tipo de audiencias, en el nuevo modelo procesal penal, los lleva a cabo un juez de garantías o juez de investigación preparatoria. No lo lleva a cabo un juez de juzgamiento o un juez colegiado, no. El que lleva a cabo estas audiencias, sobre todo, son jueces de investigación preparatoria. Esto dependiendo de la persona investigada, porque hay procesos donde, por ejemplo, llevados a cabo en contra de altos funcionarios, donde se instalan jueces de investigación preparatoria, como lo que estamos viendo en la actualidad, a nivel de la Corte Suprema. O también puede ser a nivel de la Corte Superior. Imagínate que un fiscal está procesado por un delito de cohecho, o un fiscal provincial, pongamos. En este caso se instalará a nivel de la Corte Superior un juez de investigación preparatoria. Muy bien, esto depende de quién está siendo investigado. También vamos a tener audiencias para resolver declinatoria de competencias. Esto se va a dar sobre todo cuando el juez se aboca al conocimiento de un caso donde existe un cuestionamiento. Es decir, que el juez, por razón de la materia, de la jerarquía o el territorio, no debe
conocer ese caso o esa causa. Por tanto, esta también puede ser planteada por los sujetos procesales. Es decir, puede ser planteada por la defensa, también puede ser planteada por la fiscalía. Esta audiencia de declinatoria de competencia también está regulado en el Código Procesal Penal. También podemos plantear una audiencia para el tema de la inhibición del juez. Audiencia para resolver contienda de competencia entre juzgados penales. Están que se pelotean. Yo les pregunto, si tenemos un delito que establece 6 años de pena privativa de libertad en el extremo mínimo, pregunta, ¿qué juzgado es el competente para juzgar? A ver, si tenemos un delito, acá lo vamos a poner, un delito que menciona 6 años de pena privativa de libertad en su extremo mínimo. ¿Qué juez es competente? ¿Juez unipersonal? ¿O es competente el juzgado colegiado? ¿Mm? ¿Sala me pone? ¿Es sala? ¿La sala es el competente? Ahí, por ejemplo, ¿quién tendría que dirimir esa contienda? La sala va a tener que dirimir esa competencia, ¿cierto? A ver, en el caso que les estoy poniendo, ¿qué juez va a ser el que va a llevar a cabo este juzgamiento? ¿Unipersonal o colegiado? Unipersonal, pues. Más de 6 colegiado. Más de 6 colegiado. Hasta 6 tendría que ser unipersonal. Entonces, si el tipo penal, normalmente no vamos a encontrar ese tipo de penales, no, normalmente encontramos de 4 a 6, por ejemplo. Pero es medio raro, ¿no? En este caso que encontremos un tipo penal donde señale extremo mínimo de 6 y máximo 20. Si fuera así, a ver, si fuera el extremo mínimo, a ver, pongamos aquí, ¿ya? Aquí lo vamos a poner. Si el delito fuera de 2 a 6 años, ¿quién juzgaría? Unipersonal, ¿cierto? Pero si fueran de 6 a 20 años, ¿quién juzgaría? Si el extremo mínimo sería 6 años y el máximo 20 años, tendría que juzgar ¿quién? Colegiado. O unipersonal. Yo entiendo que cuando la pena aquí lo vamos a poner, cuando la pena sea, como en este supuesto, normalmente en los tipos penales vamos a hacer de 4 a 6, de 5 a 6, es decir, no supere los 6 años, tendría que juzgar unipersonal. Pero cuando supere los 6 años, aquí, por ejemplo, supera los 6 años, de 6 a 20, yo creo que aquí debería juzgar colegiado. Y aquí podría haber contienda de competencia o no. ¿Qué pasaría si un determinado juez dice, oiga, ¿sabe qué? Mi competencia es de 2 a 6 años. Y acá el extremo mínimo es 6. Por tanto, yo tendría que juzgar. Y en ese caso en concreto podría subir a la sala penal para que puedan resolver la contienda de competencia, por ejemplo, de los juzgados penales. Estamos poniendo un caso hipotético. En la práctica no va a ocurrir eso. Puede ser que ocurra, pero muy rara vez. Normalmente los delitos que vamos a ver van a estar en esta posición.
de 2 a 4, de 4 a 5, de 4 a 6. Entonces, cuando el extremo mínimo sea de este modo, normalmente va a juzgar un unipersonal. Pero cuando va a haber una pena, normalmente es de 6, de 8, de 10 para arriba, el que va a juzgar va a ser colegiado. Esto es otra audiencia que existe en el Código Procesal Penal. Y ustedes ya lo conocen, ¿no? Una audiencia de tutela de derechos. Y aquí les pregunto, ¿quiénes pueden plantear tutela de derechos? ¿Quiénes pueden plantear tutela de derechos? ¿Mm? ¿Solo el investigado? No. ¿El agraviado? ¿El tercero civil? ¿Mm? O sea, sáquense de la cabeza cuando dicen solamente el investigado. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en una determinada sentencia que todos los sujetos procesales legitimados pueden plantear tutela de derechos. Sujetos legitimados. Y yo les pregunto, aquí, para que pueda plantear tutela de derechos, ¿tú lo haces de forma oral? Primero, por escrito. Luego, oralizas lo escrito, ¿cierto? Por eso les digo, en este sistema que nos dicen, no, el sistema penal es oral. A ver, demuéstrame que tú lo presentas por oral, de forma oral. Todo, casi todo es escrito. Y eso de lo que has escrito tienes que oralizarlo. Y se resuelve también por escrito. Hay ciertas audiencias que el juez puede resolver de forma oral, pero luego tiene la obligación de ¿qué? De plasmarlo en la resolución. Y la resolución se puede resolver de forma verbal, pero tienes que dejar constancia por escrito. En otras palabras, el trabajo tendrá que ser ¿de quién? Del especialista. Pues, a ver, ¿cómo ha resuelto el juez esta audiencia de tutela, por ejemplo? Ha resuelto de forma oral. Muy bien. Plasma en el acta cuáles han sido los fundamentos por los cuales ha resuelto de ese modo. ¿Mm? O alguien, o alguien resuelve, o algún juez resuelve de forma oral y no queda ninguna constancia. El acta tiene la resolución, por más que haya sido expedida en forma oral, en mi opinión personal, tiene que tener un sustento escrito. O sea, una vez que el juez ha dado los fundamentos del fallo, luego tiene que transcribirse por escrito. En mi opinión personal. Entonces, por ejemplo, cuando estemos en tutela de derechos, normalmente el juez empieza a dar sus argumentos, ¿no? Sus fundamentos, mejor dicho, de resolver el auto. A, B, C, D. Tú le puedes decir, muy bien, señor juez, usted ha dado los fundamentos del fallo. Ahora quiero que me notifiquen ello. Quiero que me notifiquen de forma escrita lo que usted ha resuelto. ¿Para qué? Para poder revisar, pues, si es coherente entre lo que ha resuelto de forma escrita con lo que ha plasmado en forma, no, lo que ha resuelto en forma oral con lo que ha plasmado en forma escrita. ¿No les ha pasado alguna vez lo siguiente? Que el juez resuelve, por ejemplo, una prisión preventiva, sus argumentos A, B, C, D, para declarar fundada la prisión preventiva, y luego te das con la sorpresa cuando ves la resolución, oiga, esto no lo dijo de forma escrita, no, esto no lo dijo de forma oral.
Yo les pregunto, ¿el juez podría adicionar en el auto escrito párrafos que no lo ha mencionado de forma verbal? ¿Qué dicen ustedes? O sea, el juez al momento de resolver, por ejemplo, la prisión preventiva dijo A, B, C fundamentos. Y luego, en el auto escrito, que resuelve fundado la prisión preventiva, además de eso le adicionó otros argumentos que no lo dijo de forma verbal. ¿Eso será válido? Eso no puede ser válido, pues. Por tanto, si tú encuentras, por ejemplo, esa incongruencia entre lo que ha oralizado con lo que está resolviendo, ha adicionado o ha suprimido algunas cosas, fácil puedes cuestionar para un tema de nulidad. Por eso, en mi opinión personal, cuando se resuelva de forma escrita, lo que tienen que decir, doctor, notifíquenos también por escrito. ¿Para qué? Para revisar si existe esta congruencia entre lo que mencionó de forma oral con lo que lo plasmó de forma escrita. Si no existe esta congruencia, en mi opinión personal, podría ser declarada nula. Otra audiencia. Audiencia para determinar la minoría de edad. Si la minoría de edad se acredita en la etapa intermedia o en el juicio oral, el juez previa audiencia y con intervención de las partes dictará la resolución correspondiente. ¿Se puede procesar y sentenciar a un menor de edad en el Código Procesal Penal? ¿O existe una ley especial para los menores? ¿Mm? Existe una ley especial pues, para infractores, ¿cierto? No creo que un fiscal acuse a un menor y luego ya en juicio oral se den cuenta, ¿sabes qué? Es menor de edad. No creo que ocurra eso, ¿no? Existen códigos niño y adolescente, su ley especial, su procedimiento especial. Eso para los especialistas en infractores. No es mi especialidad. Pero si existiera ese supuesto, existe la posibilidad de hacer una audiencia para determinar la edad de un menor. ¿Mm? Espero que nunca pase esto, ¿no? Ya sería descabellado que a un menor le estén procesando en el fuero común. También existe audiencia para resolver cuestiones sobre inimputabilidad. Para esto hay que tener en cuenta que las categorías del delito. Hay que tener en cuenta las categorías del delito como conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. ¿No? En este caso en concreto. También existe audiencia para resolver cuestiones sobre inimputabilidad sobrevenida, ¿no? Anomalía psíquica, por ejemplo. ¿Dónde lo vamos a discutir esto? Lo vamos a discutir ¿en qué nivel de categoría del delito? ¿Tipicidad? ¿Antijuricidad o culpabilidad? ¿Dónde lo vamos a discutir el tema de anomalía? Es una conducta típica, antijurídica, pero no culpable. Es decir, no se le puede sancionar a esta persona. Para eso, ¿qué hay que tener en cuenta? Tener en cuenta las categorías del delito. Y esta anomalía psíquica no es porque a mí se me ocurre, sino esta tendrá que ser demostrado pericialmente. ¿Mm?
será un experto el que mencione, en ese caso en concreto, que el investigado o procesado presenta esta anomalía psíquica y esta tendrá que ser a través de una audiencia. Ahí les dejo. Audiencia para resolver cuestiones sobre inimputabilidad sobrevenida. Otro. Y aquí les menciono. Audiencia para resolver pedido de incorporación de persona jurídica. Me pica la garganta, chicos. Parece que hoy me voy más temprano. Pregunta. ¿El fiscal puede iniciar investigación contra una persona jurídica? ¿Puede aperturar? ¿El fiscal puede aperturar diligencias preliminares contra una persona jurídica? ¿Sí? No. ¿Puede o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede o no? Ahorita les voy a dar la base legal. ¿Mm? A ver, artículo 90. Ayúdenme, artículo 90. ¿Quién me ayuda con la lectura? Artículo 90. Artículo 90. ¿Algún voluntario? A ver, ¿tenemos voluntarios? Jacqueline, buenas noches. Artículo 90 del Código Procesal Penal. Buenas noches, doctor. Las personas jurídicas, siempre que sean posibles de imponerse las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso a instancia del fiscal. Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Se puede aperturar diligencias preliminares contra una persona jurídica? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Para poder incorporar a una persona jurídica al proceso necesitas una audiencia. En otras palabras, el juez debe autorizar. Ahí está el artículo 90. Las personas jurídicas, siempre que sean posibles de imponerse las medidas previstas en el artículo 104 y 105 de sus consecuencias accesorias, ¿no? Deberán ser emplazadas, incorporadas en el proceso a instancia del fiscal. Eso es previa audiencia judicial. Es decir, va a tener que debatirse en una audiencia donde el fiscal va a tener que sustentar que la persona jurídica ha sido utilizada para cometer delito. Si el juez no lo admite, la persona jurídica no podría ser investigada. Si el juez lo admite, esta persona jurídica entra como una persona más, que tiene todos los derechos. Tiene derecho a tener un abogado, a participar en todas las diligencias, todo. En la práctica,
¿Cómo están litigando ustedes? A ver, en la práctica, ¿cómo están litigando ustedes? El fiscal apertura contra la persona jurídica sin pedir autorización judicial, ¿sí o no? A ver, caja de comentarios. El fiscal se va directo a diligencias preliminares A, B, C y también la persona jurídica. ¿Y dónde queda el 90? ¿Dónde queda el artículo 90? Si yo fuera el abogado de la empresa, ¿qué plantearía? ¿O qué plantearían ustedes? Una tutela de derechos, pues, para excluir. ¿Mm? Claro, yo diría, ¿y cuándo me han emplazado para que mi representada sea investigada en el proceso penal? ¿Dónde queda el artículo 90 que menciona que debe ser emplazada en el proceso penal a instancia del fiscal? Cuando dice emplazada, quiere decir que debe ser requerida. ¿Ante quién? Ante el juez de investigación preparatoria y debe debatirse su admisión o su denegatoria. Si va a ser admitido, tiene que fundamentarse por qué la persona jurídica debe ser ingresada al proceso penal. Sobre todo, ¿cuándo va a ser ingresada? Cuando la persona jurídica ha sido utilizada o ha utilizado a la persona jurídica para cometer delitos. ¿Por medio de quién? De su representante, pues. Se ha creado una empresa fachada para cometer delitos. A ver, escríbanme ahí caja de comentarios. ¿Sabían ese punto? A ver, Reinaldo, buen día, buenas noches. Cámara prendida, Doctor, Reinaldo. Prende doctor, tu buenas cámara. noches. Bueno, estoy aquí en el Claro, trabajo. estamos en audiencia, estamos en clase, cámara prendida, si no, no les doy micrófono. Ya, adelante. Culpa, doctor. Doctor, mire, la pregunta sería lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una empresa que está ejecutando una obra causa daños a una propiedad? El propietario se persona a la comisaría y formula la denuncia contra la empresa, ¿no? O contra el representante de la empresa. En Pero este dos caso, cosas doctor, totalmente distintas. Una cosa es ser representante y otra cosa es ser persona jurídica, como empresa. La empresa hace delitos, comete no, delitos. Ya, eh, pues, eh, su, su- su por eso. representante, ¿no? Por eso, la denuncia tiene que ser contra el representante y la empresa. Y para incorporarlo a la empresa como investigada, tiene que haber audiencia. ¿En dónde? En la prepa. Doctor, ¿y en qué momento se tendría que realizarse la audiencia o en qué momento tendría que el Ministerio Público En mi solicitar opinión personal, cuando haya agotado los actos urgentes inaplazables de la diligencia preliminar. luego de su identificación? Sí, y ahí cuando ya tenga claro de que la empresa ha servido para cometer delito, o sea, como persona jurídica, como ente ficticio, ahí ingresa. Y Ah, eso ingresa con una audiencia. Y esto les digo por experiencia, porque cuando yo era fiscal anticorrupción hemos tenido ese tipo de audiencias, hemos debatido. O sea, el juez te pregunta en concreto qué. A ver, el ente ficticio, ¿qué ha realizado concretamente? No su representante, sino el ente ficticio, la empresa como persona jurídica. Porque el representante viene a ser una persona natural, pero el ente ficticio, ¿qué ha realizado? Y esa respuesta tendrá que mencionarlo el fiscal. Bueno, en este caso el ente ficticio ha sido creado para cometer delitos o para tal, tal, tal. Por tanto, también esta debe ingresar al proceso penal. ¿Y esto por qué les menciono esto? Porque en temas de lavado y corrupción de funcionarios, hay algunos, bueno, digo, es colega, ayer fue día del fiscal, yo también le mandé saludos a mis amigos ex fiscales, a veces lo meten como si fuera
un ente más desde las diligencias preliminares. Pero en mi opinión personal, puede ser que yo esté equivocado, pero revisen el 90 y he tenido casos en la práctica donde para investigar a una persona jurídica como ente ficticio necesariamente requieres autorización judicial. Si no, vean un caso, a ver cómo les va. Planteen tutela, a ver, vayan al Poder Judicial, ¿cómo lo va a resolver el juez? Muy bien. Seguimos. Audiencia para resolver pedido de constitución a actor civil. Aquí, un claro ejemplo. Si yo no siempre, hoy en día, la constitución de actor civil se lleva a cabo a través de una audiencia. Esto quiero ponerlo como punto aparte. Antes era obligatorio. Hace 5 años era obligatorio que se convoque a una audiencia de constitución de actor civil. Se sacó un acuerdo plenario, si no me equivoco, o una casación, donde se estableció que cuando no exista oposición, se puede expedir el auto que resuelve declarar fundada la constitución de actor civil. En otras palabras, hoy en día sobre este punto, basta que se cumplan los requisitos que se exigen en el artículo 98 y siguientes para que se cumpla, y si no hay oposición de la contraparte, sobre todo tendrá que ser pues con el tema de legitimidad o el cumplimiento de los requisitos que menciona el 98 y siguientes, ya no hay audiencia. Si es que hay oposición, va a haber audiencia, se va a debatirse los presupuestos para la constitución de actor civil y luego se resolverá si se declara fundada o no. Y yo lo pongo como ejemplo concretamente para el caso de corrupción. En temas de corrupción de funcionarios, por ejemplo, hoy en día ya no se convoca a audiencia de constitución de actor civil. El juez declara, luego de revisar los actuados de la Procuraduría Anticorrupción, fundada o infundada. Y luego corre traslado a las partes para que puedan impugnarlo así lo consideran. Un claro ejemplo en temas de corrupción. Pero puede ser que en delitos comunes, en algunos lugares, el juez sí convoque. Yo creo que lo correcto es que se convoque, porque es una audiencia que debe resolverse en audiencia. Una constitución de actor civil debe resolverse en audiencia y para eso, en mi opinión personal, debe convocarse para que sustente el actor civil los presupuestos de su constitución de actor civil y además debe justificar, por ejemplo, el monto postulatorio que señala. No es definitivo, pero es postulatorio. Y cuando realice esto de la constitución de actor civil, cesa la legitimidad de la fiscalía sobre la pretensión civil. Concretamente, lo que menciona el artículo 11 del Código Procesal Penal. En otras palabras, cuando la parte agraviada se constituye en actor civil, será dueño de la pretensión civil. Será su responsabilidad acreditar más adelante el daño, el factor de atribución, el nexo causal, la inimputabilidad y la antijuricidad. Si no acredita esos presupuestos del 1969, sobre todo referidos a la responsabilidad extracontractual, puede ser que el juez no establezca consecuencias civiles. Y además hay que precisar que en este Código Procesal Penal puede darse sobreseimiento con reparación civil. Además, en este nuevo modelo procesal penal puede darse sentencia absolutoria de juicio oral con reparación civil. Artículo 12.3 del Código Procesal Penal. Le damos micrófono al doctor Carlos. Adelante. No le escuchamos, doctor. Doctor, muy buenas noches. ¿Me escucha? Adelante, sí.
Doctor, una pregunta. ¿El actor civil también puede solicitar una audiencia de tutela de derechos? Claro. ¿En qué Mira, momento hasta qué momento puede solicitar una tutela de derechos? puedes solicitar en la preliminar y la prepa. Y te lo digo, con un ejemplo. Yo soy la parte agraviada. Yo pido al fiscal que realice un acto de investigación. El fiscal me deniega. Ante esa denegatoria que me da el fiscal, yo puedo ir al juez de investigación preparatoria con tutela de derechos para pedir que ese acto de investigación que yo he solicitado se realice. Lo que pasa que el fiscal ha presentado la investigación y el juez le ha devuelto el expediente porque el fiscal no ha fundamentado bien su ¿Qué ha decisión. presentado? ¿Quién ha presentado el escrito? El fiscal, cuando al momento de realizar la acusación, es un caso de atropello seguido de muerte. El fiscal no ha precisado respecto a la velocidad de la unidad móvil y Ujú. entonces el juez le ha devuelto el expediente, le ha dicho, bueno, tu investigación no está completa, te devuelvo tu expediente. Pero eso Y es ha para que de- subsane, eso no es para que haga otra cosa, eso es simplemente para que haga precisión. Y si no lo ha hecho en la investigación, no puede ingresarlo. En Tiene otras que ser palabras, ¿qué tienes que controlar ahí? Algo fácil. la En acusación. la preparatoria, Ujú. el fiscal puso ese dato, no. Si no lo puso ese dato en la preparatoria, ese caso está muerto. ¿Mm? La Mm, constitución de actor civil se hace en la preparatoria, pero también se puede dar en proceso inmediato. Cuando se incoa proceso inmediato, antes de la instalación de la incoación de proceso inmediato, se puede constituirse en actor civil. No, sí estamos constituyendo en actor civil. Ha habido, inclusive nos han aceptado, el juez emitió la resolución, todo. Lo que tú tendrías que buscar, ¿sabes qué es? No es devolución de la acusación. Lo que tiene que buscar es plazo ampliatorio de investigación, porque el fiscal no agotó los actos de investigación en concreto y por tanto te va a dar 15, 30 días solamente para ese acto concreto. ¿Cuál? Determinar la velocidad, Listo. Si es que no se realizó ese acto de investigación, por ejemplo, no se realizó una pericia, una ITP, algo que me establezca la velocidad de ese suceso. Entonces, el actor civil, y esto te lo digo por experiencia, también cuando se corte una investigación, puede oponerse a que se lleve a cabo un control de acusación y pedir un plazo ampliatorio. Esto queda a criterio del juez. El juez puede decir, en este caso en concreto, sí, pues falta agotar este acto de investigación, por tanto, van a dar un plazo ampliatorio de investigación, pero para algo preciso, no para que pueda llenar todo lo que falta, sino algo preciso. El fiscal lo pidió, el juez no lo aceptó. ¿Ya? Entonces el caso está cerrado. Y si el caso está cerrado, tiene que simplemente pronunciarse con lo que tiene. Mm, Es que el fiscal, ¿cómo lo va a pedir? Pues este fiscal está diciendo, ¿sabe qué, juez? Dame un plazo más porque me olvidé, no realicé este acto de investigación. Entonces ahí es una negligencia fiscal. Lo que debería hacer es, no hubiese pedido el fiscal, si no hubiese pedido el actor civil. Es decir, ¿sabe qué? Yo lo pedí, mira juez, yo lo pedí en la etapa prepa, yo le pedí al fiscal ese acto de investigación, no lo hizo. Por tanto, falta agotar ese punto específico. mm, ya. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien, vamos. ¿Alguien más? A ver, antes que pase el otro tema. Entonces, Fiscalía pierde su legitimidad cuando se va a dar una audiencia de constitución de actor civil de la parte agraviada. Base legal, artículo 11. A ver, alguien me ayuda con la lectura. Artículo 11.1. Artículo 11.1 del Código Procesal Penal. ¿Nadie? La constitución de actor civil debe ser por escrito. No puede ser en forma oral. Porque tiene que cumplirse los presupuestos del 98 y siguientes del Código Procesal Penal. Ahí está, la base legal. Tiene ciertos requisitos, ¿eh? No es cualquier escrito.
Si no cumple los presupuestos del 98 y siguientes, puede ser declarada infundada o improcedente. Improcedente, yo creo, lo correcto. Improcedente la constitución de actor civil por no cumplir los presupuestos del 98 y siguientes. Y aquí un tema, antes que me olvide. ¿Qué pasa si yo me constituyo en actor civil y luego en la etapa intermedia no absuelvo en el traslado la pretensión final? Se puede establecer el monto de la pretensión de la constitución actor civil para el juicio oral. ¿Qué dicen ustedes? Vuelvo a mencionar. Me he constituido en actor civil. Muy bien, estoy legitimado en el proceso penal como parte. Pero en la etapa intermedia, cuando corrieron traslado, se le pasó al abogado. No presentó su pretensión en etapa intermedia. La pregunta es, en ese caso en concreto, ¿se puede establecer como monto de la pretensión lo señalado en la prepa? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿No les ha pasado esto? Ojalá que nunca les pase. Vuelvo a mencionar. Me he constituido legítimamente en la preparatoria. El fiscal formuló acusación. Corrió traslado 10 días. El actor civil se olvidó. El abogado, pues, negligente, no vio el plazo. Ahora, ¿se puede establecer como pretensión civil lo establecido en la etapa de constitución actor civil? Sí. La respuesta es afirmativa. Claro, tu pretensión postulatoria que has puesto en la preparatoria ahora será su pretensión final. Pero no tendrás ¿qué? No tendrás medios de prueba. Cuidado, ¿ah? Fiscal, retiro acusación. Queda al actor civil. Juicio solamente sobre la pretensión civil. En ese caso en concreto, vas a quedar sin prueba y no vas a poder demostrar el daño, el factor de atribución, nexo causal, inimputabilidad. Por tanto, ¿tú puedes decir comunidad de las pruebas cuando no has absuelto en la etapa intermedia? No. El juez te va a decir, oiga, ¿qué comunidad de las pruebas si tú no has presentado ningún escrito? ¿A qué te vas a adherir? Si para adherirte te debió haber efectuado de forma escrita. Así que si tú eres abogado del investigado, le dirás, pues bueno, que se admita como monto de su pretensión lo señalado en la prepa, pero no tiene medios de prueba, porque aquí no puede adherirse a algo que no presentó o algo que no mencionó de forma escrita. En la etapa intermedia, el traslado de la acusación se hace con escrito, o alguien va a la audiencia diciendo, ¿sabe qué, juez? Admíteme ABC medios de prueba. O alguien va al juez diciendo, ¿sabe qué? Me he olvidado, señor juez, de presentar el escrito dentro de los 10 días, ahora estoy viniendo a audiencia y bueno, pues estamos en sistema oral. Admíteme ABC testigos, ABC documentos. ¿Es así? No. Entonces, sobre ese punto, existe ya una jurisprudencia en la Suprema que ha establecido que la pretensión del actor civil puede convalidarse, pretensión final del actor civil puede convalidarse lo señalado en la Constitución del actor civil. ¿Cuál es la recomendación? Que en tu Constitución actor civil ya justifica el monto que vas a pedir. Si se te olvida, ya tienes algo definitivo. Y un tema adicional.
que también he visto en la práctica. Si yo pido en mi constitución actor civil 1.000 soles, ahora en juicio oral yo puedo pedir 2.000 soles. ¿Mm? Si en mi constitución actor civil yo señalé 1.000 soles, ahora estamos en juicio oral, ¿puedo decir, no señor, ahora yo quiero 2.000 soles? No, pues, tiene que haber congruencia, por eso todo es escrito. Se están dando cuenta que todo es bajo la escrituralidad. Y no es porque a ti se te ocurre poner 2.000 o 1.000 o 10.000 o 5.000. El actor civil debe justificar ese monto de la pretensión. ¿Por qué me pides 1.000 soles? ¿Qué tipo de daño es? ¿Es daño patrimonial o extrapatrimonial? ¿Y por qué daño patrimonial X monto? ¿Y por qué daño extrapatrimonial X monto? No es porque a mí se me ocurre colocar un monto exorbitante para el caso de la pretensión civil. Si el abogado del actor civil no justifica esto, el juez está legitimado a rechazar la constitución de actor civil. Tiene que fundamentarlo, cuidado, más aún si vamos a estar en etapa intermedia que viene a ser la etapa definitiva. Yo puedo hacer una observación, por ejemplo, a la pretensión civil. El abogado simplemente me dijo, solicito 50.000 por reparación civil. Entonces yo digo, oye, ¿y dónde está la justificación? ¿Por qué llega a 50.000? No me señala si ese 50.000 es por daño patrimonial o extrapatrimonial. No me justifica por qué. Por tanto, esta puede ser materia de observación. Si el abogado no subsana, el juez puede rechazarlo. Puede rechazarlo. Muy bien. Y finalmente, antes que me olvide del actor civil, cuidado con ser abogado del actor civil y no concurras a juicio. Una sola ausencia del actor civil en juicio oral es suficiente para sacarlo del juego. Se te olvidó la audiencia. No fuiste a una audiencia, el abogado del investigado debe decir abandono. La próxima que vas, ya estás fuera del juego. Cuidado, ¿eh? En cambio, no va el fiscal, reprograma, continúa. No va el abogado, se reprograma, se continúa. No va el abogado del actor civil al juicio oral una vez, la segunda, fuera del juego. Perdiste pretensión y ahí el fiscal ya no puede retomar, ¿qué? La reparación civil. En otras palabras, el fiscal solamente se va con la pretensión penal. Es decir, se va con la pena que está solicitando. Pero ya no podría retomar diciendo, como el actor civil no se ha presentado, yo asumo su representación. Cuidado, esto te lo digo como ex abogado de la Procuraduría Anticorrupción, que he visto a mis compañeros que le ha pasado esto. Y hubo una sanción, pues, drástica. Drástica. ¿Hasta qué momento entonces yo como abogado del actor civil puedo seguir o no con la pretensión? Hasta la etapa intermedia. Si yo no quiero seguir con el proceso penal, debo irme a la vía civil. ¿Correcto? Pero si yo voy a la etapa intermedia, ya prácticamente estoy diciendo, yo voy a reclamar la reparación civil en el proceso penal. Y por un tema de economía procesal, se va a unir tanto la pretensión penal como la pretensión civil. Y vuelvo a mencionar para mis colegas, que no te sorprenda una sentencia absolutoria con reparación civil. Que no te sorprenda un sobreseimiento con reparación civil. En el caso 2 del sobreseimiento, el juez debe fundamentarlo para decir que aquí voy a sobreseer también el extremo de la reparación civil. Así que a tu cliente lo que tienes que decirle
es, mira, pueden absolverte de la acción penal, pero te pueden imponer consecuencias civiles. Eso es lo correcto que puedes mencionar. No le digas, como le han absuelto, no corresponde reparación civil, porque los presupuestos para la reparación civil son totalmente distintos a los presupuestos de la responsabilidad penal. Y para ambos tiene que existir prueba suficiente. Audiencia de apelación sobre la constitución de actor civil. Claro. Le han declarado fundada una constitución en actor civil sin que cumpla, por ejemplo, los presupuestos. O porque no es legitimado para ese caso. Puedo impugnarlo. Como es un auto, 3 días para impugnar, ¿correcto? Y esto va a tener que resolverlo la sala penal. Muy bien. Audiencia para resolver requerimiento de restricción de derechos fundamentales. Tenemos varios, ¿no? La restricción de derechos fundamentales. La clásica, la que se está debatiendo, por ejemplo, en Valquiria 11 hoy en día. ¿Cuál es? El tema de prisión. Pero no viene a ser la única, ¿cierto? Existen limitación de derechos, comparecencia con restricciones, detención preliminar, entre otros. ¿Cuál es el corazón para este tema de restricción de derechos fundamentales, sobre todo? El tema del peligro procesal. También vamos a encontrar audiencia de confirmación de medidas restrictivas ya ejecutadas, ¿no? Cuando la policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restrinja derechos fundamentales. Los famosos casos de flagrancia delictiva, ¿no? Sobre esto, sobre la audiencia de apelación de auto, de restricción de derechos fundamentales, también corresponde la impugnación. Todo auto, toda sentencia que expida el juez de investigación preparatoria es pasible de impugnación. Pero existen excepciones, ¿sí? ¿Cuál? Lo resuelto en etapa intermedia no es impugnable. Pero otras, sí. ¿Y en qué radica la naturaleza? Radica la naturaleza en que la doble instancia debe dar seguridad jurídica. Puede ser que el juez de primera instancia se equivoque, que su razonamiento sea vago, impreciso. Para eso están los superiores, para poder corregirlo. Por eso la diferencia con el sistema americano, pues. En el sistema americano, pregunta para ustedes, ¿existe impugnación? ¿Qué dicen? ¿Yo puedo apelar? No, pues, porque allá no existe ¿qué? No existe lo que existe acá, una sentencia escrita, un auto escrito. Allá se resuelve jurado, condenado, absuelto, y el caso está resuelto. Y existen dos tipos de jueces, jueces de derecho y jueces jurado. ¿Quiénes eligen? Una u otra, las partes, pues. Las partes eligen ante quién quieren ser juzgados. ¿Quieren ser juzgados ante un juez de derecho, así como en el nuestro? ¿O quieren ser juzgados ante el jurado, que son personas que desconocen de normas y en mérito a su buen entender van a fallar? ¿En cuál de los dos consideran ustedes que existe más seguridad jurídica?
¿En el fallo del jurado o en el fallo del juez de derecho como en el nuestro? Juez de derecho, pues. ¿Qué pasa si al jurado no le caigo bien? Porque ese día el jurado fue con alguna concepción o tiene estereotipos de distinta naturaleza. ¿Eso será suficiente para que me condene? No, pues. Pero en el sistema americano existen esas dos opciones. Uno elige ante quién quiere ser juzgado. Por eso yo siempre menciono en las clases a esos colegas que les dicen, no, te vamos a enseñar técnicas de litigación oral para que tú hagas un buen alegato, para que tú te pares, muevas las manos, vayas bien peinado, con aretes de oro, maquillaje, con reloj Rolex. Yo les pregunto, en el sistema que estamos, ¿sirve o no sirve la persuasión? En el sistema que estamos, acá en Perú, como dice el profesor Salinas Sicha, tenemos que aprender a litigar a nuestro modo, en nuestro sistema, en nuestra realidad. ¿Sirve la persuasión? ¿Al juez peruano le vas a convencer porque ese día ha sido bien maquillada? ¿Porque te has pintado las uñas? ¿Porque vas con tu reloj Rolex? ¿Porque vas con tu cadena de oro? ¿Así? No. El juez peruano resuelve en mérito a la prueba, a la actuación probatoria. Al juez peruano no le interesa tu persuasión, cero de tu persuasión. Acá tienes que prepararte a saber actuar la prueba. Y la prueba, sobre todo en tercera instancia, en tercera etapa, actuación probatoria, no existe de otro modo que el interrogatorio y el contraexamen. No hay otra. Por sí solo no entra la prueba en el juicio oral. Tiene que ingresarlo a través del órgano de prueba personal, pericial o la oralización documental. Si no ha ingresado es como si no existiera. Así que recomendación a aquellos que dicen, la persuasión es la clave para convencer, olvídese, métese un que no sirve en el sistema peruano. En el sistema americano sí sirve, pero acá no. Acá no sirve. Acá sirve la prueba. Y acá se prueba con lo que está en el expediente judicial, con lo que ha sido admitido para la actuación probatoria. Puede ser que esté en la carpeta, pero si nadie lo ofreció en la etapa intermedia, en juicio oral, fuiste, pues. Fuiste, porque tiene que estar en el cuaderno de debate o el cuaderno de juzgamiento para que pueda actuarse. Y ahí están dándose cuenta que ahí también vamos a ver la escrituralidad. ¿Sobre qué vamos a actuar en el juicio oral? ¿Sobre algo vago, impreciso, que no existe? Vamos a actuar sobre algo que ya existe. ¿Qué va a ser cuál? Incluso cuando es órgano de prueba personal, lo primero que te exigen, oiga, ¿declaró o no declaró en la preparatoria? Si no declaró en la preparatoria, ¿y por qué se admitió si no declaró en la preparatoria para hacerle el control de su testimonio? Y si declaró en la preparatoria y viene a juicio oral, vamos a controlar la declaración previa con la declaración actual. Y si no se presenta, vamos a dar lectura a ese testimonio, pero previa verificación si ha sido válidamente corrido traslado para toma de ese testimonio la contraparte. Oiga, si el fiscal no notificó al abogado defensor para tomar esa declaración, ¿podrá leerse esa declaración? No. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por eso ese punto. También vamos a tener audiencia para resolver solicitud de incautación o exhibición de actuaciones y documentos protegidos de secreto profesional. Creo que esto no voy a comentar mucho. En un tema álgido, un tema, no me gusta opinar sobre
colegas. Puede ser que alguien traiga a colación un tema actual de un colega. Me voy a reservar este tema, ¿ya? Sobre todo el del tema del secreto profesional. A mí no me gusta hacer mención de alguien que está implicado sin haber escuchado. Así que ese punto paso. Audiencia para verificar afectación irrazonable de los derechos. Artículo 255. Copia de documentos incautados. Los afectados podrán instar la intervención del juez de investigación preparatoria cuando la disposición del fiscal afecte irrazonablemente sus derechos e intereses jurídicos. El juez se pronunciará previa audiencia con asistencia de los afectados y las partes. En otras palabras, el fiscal se llevó los documentos y tal vez no ha ordenado que se saque una copia, que se deje un legajo. Imagínate que estamos en una X municipalidad, se ha llevado el fiscal, ha incautado esa información y nos ha dejado sin información. Podríamos acudir en tutela para poder cuestionar ese punto, de que nos dé, por ejemplo, una copia de ese documento original, sea certificada sobre todo, para tener en el legajo. Para eso va a haber audiencia. Para eso va a haber audiencia judicial. Y todas estas audiencias que estoy mencionando, creo que nos faltan unos minutos para irnos a la segunda parte de la ronda de preguntas. Todas estas audiencias, porque hay varios, mira, recién voy creo que en unos 20, hay más de 80 o 100 que lo he visto. Yo les voy a pasar algunos, ¿ya? Para que lo tengan. Todas estas audiencias lo resuelve el juez de la investigación preparatoria, que en mi opinión personal viene a ser ese juez de garantía constitucional o ese juez que tiene mayor labor en el proceso penal. Es el juez de garantía de todas estas tutelas que puede plantear los sujetos procesales. Es el juez que va a controlar los actos de investigación del juez. Es el juez que va a hacer el control de admisibilidad de los medios de prueba. El que va a expedir el auto de enjuiciamiento. Es decir, es admirable el trabajo de los jueces de investigación preparatoria. Creo que no cualquier persona puede ser juez de investigación preparatoria. En mi opinión personal, un juez de investigación preparatoria tiene que ser un juez capacitado, que conozca pruebas, que conozca restricción de derechos, que conozca el proceso penal, que conozca temas de derecho constitucional. Creo que lamentablemente en los últimos tiempos estamos viendo que el juez de investigación preparatoria se ha convertido en una mesa de partes de la fiscalía, recibe, copia lo que está y luego se lo pasa al juez de juzgamiento. Y por eso creo, en mi opinión personal, los señores jueces de juzgamiento ya tienen sobrecarga y no están cumpliendo las metas con las que tenían establecido para este sistema. Cuando se dio inicio a este proceso penal del 2004 se mencionaba que los procesos más graves iban a llegar a juzgamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos viendo que la gran mayoría de casos llega a juicio oral. Y el juez de juicio oral dice, ¿por qué admitió ese medio de prueba? ¿Por qué no lo archivó en la etapa de investigación? Oiga, ¿por qué me están trayendo esto? Y hay que mencionar esto. Es porque no hay un real control que debe existir en la etapa previa, que viene a ser prepa y la etapa intermedia. Esa es la única explicación. ¿Y qué está fallando? ¿Cuáles son los factores que están conllevando a ello? Así que ahí hay un tema de tesis para aquellos que quieran investigar ese tema. ¿Cuáles son los factores por los cuales casi el 95% de casos postulados por la Fiscalía están llegando a juicio oral? Y no se está aplicando salidas alternas, no se está aplicando convenciones probatorias, o no se está haciendo un control sustancial del caso en etapa intermedia.
Audiencia para resolver la entrega de correspondencia de la cual se alega secreto este Estado, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros no podemos tener acceso, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿el fiscal podrá acceder, por ejemplo, ahora que ya el COVID se fue, cuánto nos costó las vacunas en la época de COVID? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien podrá acceder al costo? ¿Alguien podrá acceder a los contratos que se celebró? ¿Mm? Eso es cuestiones de Estado. ¿Alguien podrá acceder cuánto se gastó, por ejemplo, en compra de armamento bélico en los últimos 5 años? No, ¿cierto? Hay ciertos temas que son de interés y seguridad nacional que no se puede acceder. Por un tema, sobre todo, de seguridad nacional, ¿no? De seguridad nacional. Póngase a pensar cuánto nos habrá costado cada vacuna. ¿Cuánto costará cada vacuna? Y cada vacuna que se ha perdido. Yo recuerdo que en la época que estaba de fiscal anticorrupción, habían vacunas vencidas que ya no se podía vacunar. Otra audiencia. Audiencia de reexamen de intervención de comunicaciones telefónicas. Para poder interceptar las comunicaciones de una persona, solo se puede realizar con autorización judicial. En otras palabras, ningún fiscal de la República podría ordenar a la policía que me chuponeen. Esta tiene que ser con autorización judicial. Y previo que cumplimiento del requerimiento escrito efectuado por el fiscal. Por eso digo, casi el 80% en todo el proceso es escrito. Y un 20 o 30% es la oralización. Y esa oralización tiene que estar limitado a lo que hemos plasmado en forma escrita. Esta autorización judicial que se dé luego que finalice los actos de investigación, sobre todo sobre ese punto, cuando se le ponga en conocimiento de la contraparte, puede ser materia de reexamen y también de impugnación. Y sobre todo esto lo vamos a ver en la práctica, sobre todo en delitos complejos, criminalidad organizada sobre todo, y en temas de corrupción de funcionarios. Bueno, amigos, yo tengo más, como por ejemplo el último, audiencia de prueba anticipada. Tengo más, ¿no? Tengo cantidad de audiencias que existen en el Código Procesal Penal. Pero para hoy, por un tema de tiempo, tenemos, mira, solamente hemos desarrollado 26. Audiencia de prueba anticipada es una audiencia privada. Y yo les pregunto, ¿la audiencia de prueba anticipada es oral o previamente se presenta por escrito? Es por escrito. El preacuerdo incluso es por escrito. Luego el fiscal presenta el requerimiento y esa audiencia privada se va a llevar a cabo con presencia del juez, del investigado, su abogado defensor y el fiscal. Y si hubiese agraviado, agraviado. Pero se va a limitar ¿a qué? A lo que se presentó por forma o de forma escrita. Muy bien, hasta aquí mi participación. Y si hay alguna pregunta, lo voy a absolver. Entonces me quedo en el 26. Si ustedes quieren, les paso un poco más. Yo tengo, a ver, no sé, yo tengo como... Tengo 123. ¿Eh? Ya les voy a pasar algunos. Listo, pasamos segunda parte. Preguntas del tema desarrollado. Bien, doctores, aquellos que van a formular su pregunta, por favor, pueden alzar el icono de la mano para habilitarlo su audio.
A ver, vamos. ¿Alguien? Ustedes dominan este tema, ¿cierto? La práctica hace que los estudios que tengan se complementen, ¿no? Muy bien. Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta? Y si no hay pregunta, yo me voy. ¿Correcto? Ya, 5, ¿ya? 5 preguntas, si es que hay 5. Ya, vamos con 2. Listo. Carlos, adelante. Cámara prendida, eso sí, pues, ¿no? Ya estamos en la virtualidad. No creo que estén todavía con cámara apagada. A ver, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches. Doctor, disculpe, tengo problemas en la cámara. Siempre hay la Doctor, excusa, siempre hay la excusa. Adelante. Ya, vamos. doctor, en un proceso inmediato, si bien es cierto, la incoación de proceso inmediato no se, planteó, el abogado de la defensa no planteó lo que es el principio de oportunidad. Este principio de oportunidad se puede aplicar, pues, en unipersonal, ya que hay una previa etapa, pues, de que hace de acusación, de intermedia, ¿verdad? Claro, hay una etapa que se llama juicio inmediato y lo primero que hace el juez de juzgamiento, ¿ah? Ese es otro tema que voy a mencionar. A ver, regla general, el que hace control de acusación es un juez de investigación preparatoria. Pero en proceso inmediato, el que hace la etapa de control de acusación es un juez unipersonal, antes de la instalación del juicio inmediato. Se puede plantear, en mi opinión personal, a esa instancia, pero tendrías que haber presentado, como ya te mencioné, por escrito. Sí, Porque sí, ya lo se presentó. pero se aplica la misma regla, 350, inciso 1, literal E. Ok, sí, doctor, le he presentado antes de que se vaya, pues, porque ya se fue a juicio. Ajá. Está bien, porque ese juez lo primero que va a hacer es, va a revisar el aspecto formal de la acusación del proceso inmediato, y luego va a ver el tema de fondo. Si ambos presupuestos se cumple, instala inmediatamente juicio oral. Entonces, lo que vas a hacer es, antes que se debata el requerimiento acusatorio del proceso inmediato, vas a pedir principio de oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver. A ver, Luis, adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta, mire, en control de acusación, bueno, es control de sobreseimiento también. El fiscal sobresee la causa, hay audiencia de control de sobreseimiento y el juez ordena de que regrese a la acusación para que un fiscal superior revise y pueda en todo caso revisar y pueda sobreseer o pueda acusar, ¿no? Cuando regresa otra vez a control, se sobresee. ¿Eso tiene calidad de cosa juzgada o es que se puede interpretar de otra manera? No, cosa juzgada. Eso pasa cuando el juez no está de acuerdo. Dice, oiga, ¿sabe, fiscal? ¿Por qué está pidiendo acá sobreseimiento si yo veo indicios de delito? Entonces, ¿qué hace? Manda al superior para que el superior tome dos cosas en concreto. Ordene al mismo fiscal, en este caso, puede ser que primero confirme el sobreseimiento. Diga, sí, estoy de acuerdo con el sobreseimiento. O dos, ordene que el mismo fiscal formule acusación, o puede ordenar que otro fiscal formule acusación ahí. Y esa se debate. Correcto, doctor. Muchas gracias. En ese caso es cosa juzgada. En otras palabras, nadie va a poder reabrir ese caso. Distinto es, doctor, ahí cuando sobresee en etapa preliminar, ¿no? Ahí sí, por nuevos hechos, creo claro. que posiblemente puede reaperturarse. Es que no es sobreseimiento en etapa de investigación, es archivo. Eso puede reabrirse ¿cuándo? Cuando existen nuevos datos, indicios que aparecen luego del archivo. Ahí se reabre a nivel de fiscalía. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. Vamos con el doctor Víctor. A ver. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Gracias, doctor. La pregunta es la siguiente. Si existe una citación a audiencia de juicio oral, pero sucede que al imputado, Fiscalía no ha llegado digamos, a recibir su declaración, ni tampoco ninguna notificación, solo llega la notificación para citación a audiencia de juicio oral.
Tengo entendido, conforme usted señaló, que se puede aplicar tutela de derechos. Tutela de derechos en juicio oral no procede. Tutela de derechos procede en etapa de diligencia preliminar, la prepa, y en la etapa intermedia en el siguiente supuesto. Cuando el fiscal de diligencia preliminar formula acusación directa. Ahí sí procede tutela de derechos. Y en este caso, doctor, ¿qué podríamos, digamos? A ver, pregunta. Sí. ¿La declaración del investigado va a ser determinante para el fallo? No. No, no, porque con la declaración del investigado no va a generarse sentencia. Lo que tú tienes que estar preocupado es, ¿existen suficientes medios de prueba que va a actuar fiscalía en ese caso en juicio oral para condena o no? ¿O hay probabilidad de duda o insuficiencia probatoria? Yo les pregunto, ¿el juez puede evidenciar contradicción de la declaración del investigado en juicio oral? No. Ya. Así que no te preocupes en cosas, en aristas que no van al fondo. Preocúpate en la actuación probatoria. Preocúpate en declaración de testigos, de perito, de la información documental. Si tú analizas que en ese caso hay una posibilidad de ir a juicio, debatir y ganarlo, generar duda o insuficiencia probatoria, ve. Pero si el caso está armado bien, hay salidas que le puedes dar. Correcto, doctor. Muchas gracias. Vamos. Listo. Nadie más, ¿cierto? Muy bien. Entonces me voy. Muchísimas gracias, doctor Henry, por la excelente y extraordinaria ponencia. Fue bastante dinámico. Básicamente ya casi ha desarrollado de manera sucinta la parte introductoria de este diplomado, doctor. Muchísimas gracias. Saludos a la distancia, doctor. Buenas noches. Para mí un honor siempre estar con ustedes. Cuídense. Hasta pronto. Bien, doctores, también agradecerles a ustedes a cada uno de